Bien amigos, vamos a comenzar. Estamos ligeramente pasados en la hora, son las 4:10 de la tarde y es la hora de avanzar en esta sesión. Hoy 15 de octubre 2018. Justamente, y por cierto, estamos a 9 meses de la masacre del Junquito. Y hoy, a 9 meses de la masacre del Junquito y una semana de la masacre del concejal Fernando Albán, hemos convocado a este foro sobre sentido, contenido y proyección histórico-historiográfica del proyecto de los no descubiertos. La idea es una reflexión sobre el significado de la invasión iniciada el 12 de octubre de 1492 y que es una invasión, que es una masacre, un holocausto, un homicidio continuado que se extiende hasta el día de hoy, tal cual señalamos la masacre del Junquito, Óscar Pérez y su grupo, masacrado, como fue masacrado hace 8 días exactamente, hace una semana exactamente, el concejal Fernando Albán. Aquí estábamos el lunes pasado cuando nos llegó la noticia de un supuesto suicidio de un concejal que se había lanzado por la ventana del piso 10 del edificio del SEBIN, allí, de la muy conocida y mencionada tumba. El testimonio en ese momento del fiscal general de la República, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, es que el concejal se habría lanzado por una ventana del piso 10 de este edificio. Ayer, domingo, en el programa con el señor José Vicente Rangel, el mismo fiscal señaló que estaba el detenido en el piso 10, dado que había algunas cuestiones administrativas que estaba realizando. Inexplicable que un preso político esté en un piso administrativo, cuando se sabe que los calabozos en ese lugar son hacia abajo. ¿Cómo? ¿Qué se hacía con este preso en el piso 10? Dice el fiscal, pidió permiso para ir al baño y se lanzó por una ventana. ¿Cuál ventana? Se le da permiso a un preso para que vaya para cualquier sitio, para cualquier parte. No hay seguridad ni vigilancia en ese piso. Todo parece concluir en que en vez de suicidio fue suicidado el concejal Albán. Fue masacrado, fue asesinado. Fue masacrado y asesinado el 15 de enero del presente año, Óscar Pérez y el grupo que lo acompañaba, a pesar y después de haberse rendido, cuestión que se quiso saber públicamente, porque fue además una masacre televisada, un homicidio, un holocausto televisado. Pues bien, esto nos ubica exactamente en el punto
que tratamos de que estamos frente a 526 años de una masacre, de un holocausto continuado. Esta es el signo de nuestra historia, el signo de nuestra masacre como entidad fundamental de esta historia. Pues bien, queríamos insistir a propósito de la situación creada con muchos comentarios que nos han llegado a propósito de la sesión pasada respecto a que no hay todavía claridad. Estamos en este proyecto desde 1986 hemos difundido el proyecto No Descubierto por muchas partes y de muchas maneras, y sin embargo todavía hay gente que nos dice no entiende. ¿Por qué no entiende? Básicamente porque el conocimiento de la historia, la historiografía venezolana, no contempla este tema. Contempla el tema contrario, opuesto, es decir, el tema que hemos llamado descubricionista, es decir, es el tema que parte de que América fue descubierta. Fue descubierta por una empresa europea que comandaba Cristóbal Colón, de modo que en la escuela de todas las generaciones de venezolanos, en la escuela permanente, la escuela de siempre, la lección fundamental e inicial, desde el niño hasta el bien adulto, es decir, América fue descubierta por Cristóbal Colón en la Pinta, la Villa y la Santa María. Y ahí comienza todo un cuento, materialmente una especie de película, una especie de narración que es la que se lleva al niño, al adolescente, al adulto. Queda grabada en la memoria individual y colectiva eso de que fuimos descubiertos. Como decíamos entonces, y repetimos, el único continente descubierto, el único. No hay descubrimiento de Europa, ni de Asia, ni de nadie. No hay descubrimiento de Oceanía, no hay descubrimiento de Australia. Solamente América. Esto que se llama América es a quien le cabe el mote de continente descubierto. ¿Cómo y por qué? Justamente ese cómo y ese por qué está relacionado con lo que queremos reflexionar respecto al contenido, respecto a la proyección histórica de este proyecto que intenta tocar lo que ha sido el discurso histórico, historiográfico, el discurso para calificar una realidad a partir y a propósito de los contenidos de la historia escrita o historiografía. Déjenme decirles, señores, que la historiografía venezolana, en todas sus manifestaciones, es decir, romanticismo, positivismo o historiografía más nueva, con acento o contenido marxista, toda la historiografía venezolana ha partido de ese punto. Se ha repetido reiteradamente que nuestro punto de partida está en eso que se llama el descubrimiento de América. Es decir, me adelanto a cuestiones que vamos a señalar luego, es decir, que tenemos una historia de 526 años. Esto quiere significar que la historia anterior
la historia inicial, la historia milenaria que va entre 14 y 20.000 años, no cuenta. Lo que cuenta es la historia desde la empresa colombina. Hemos intentado, en consecuencia, a propósito de las dudas que aún existen, hacer un esquema que por supuesto será publicado en toda esta intervención en nuestra página virtual, una reflexión que sirva para sintetizar en 23 puntos el contenido y proyección del proyecto de los no descubiertos. A esa tarea nos dedicamos en forma inmediata. Vamos ahora, en consecuencia, en esta segunda parte, a ver lo que es el esquema para el debate sobre el proyecto de los no descubiertos. Partimos, el esquema consta de 23 puntos, que vamos a ir leyendo y comentando. 1. Partimos de la premisa fundamental: nadie descubre a nadie. No hay sociedades cubiertas y descubiertas. Hay invasores e invadidos. Este es el sentido, contenido y dirección del hombre-sociedad desde la aparición de la propiedad. Es el hacer de la violencia el principal agente de la historia. Esto es que la historia, lo que se conoce como humanidad, simplemente desde la aparición de la propiedad tiene como móvil fundamental la acción de tomar, poseer, saquear, expropiar, condenar, pisotear, por medio de un instrumento mayor que se llama la violencia, arma fundamental del Estado. El Estado guardián de esa propiedad privada. Esta violencia significó, en nuestro caso, el caso americano, que se impusiera la tesis del llamado descubrimiento, para justamente hacer propiedad, para apropiarse el invasor de tierras, hombres y frutos, de suelo y subsuelo, de toda la riqueza, pasan a ser propiedad del rey, del Estado español. Segundo, estamos entonces ante una realidad cuyas bases y fundamentos imponen los invasores de 1492, que actúan con la fuerza de un Estado que se plantea extender su dominio hacia territorios no conocidos, descubiertos ni poblados, que serán ocupados en términos de propiedad. Es lo que decíamos, la empresa colombina, la empresa del Estado español, busca expandir su dominio, busca obtener beneficios, obtener territorios de los cuales obtendrá riquezas naturales, pero además obtendrá mano de obra y obtendrá lo que se llama el fruto de esas tierras. Frutos en todo sentido y dirección. Hay el fruto del oro, la plata, las perlas. Hay elementos para la acumulación, para el fortalecimiento económico de un Estado invasor. Este es uno de los objetivos fundamentales que se cumplen a partir de 1492. Tercero,
Es una empresa supuestamente de cultura y civilización que contó con el apoyo de la Iglesia. De modo que cruz y lanza se juntan para ejercer la labor de exterminio de una supuesta animalidad que apenas semejaba a la gente. La sentencia fue tajante, a punta de pons. Hazte cristiano o muere. Hazte cristiano o muere. Y se estima que en el camino quedaron entre 14 y 20 millones de seres humanos. El llamado invasor, el invasor considera simplemente que podía invadir, que tenía carta abierta para invadir, porque llegaba a territorios sin dueño, territorios de nadie, territorios vírgenes de los cuales podía ser total propiedad, porque eran territorios no habitados. Venían ellos en consecuencia a darle vida, darle forma, contenido a esos territorios, poblándolos con gente, dado que según ellos lo que había aquí no era gente, era una especie de animalidad. Y esa especie de gente, animalidad, no podía adquirir condición de sujeto o ente histórico. Por ello, se entiende que la historia comienza, según el credo de la empresa española, en 1492, con la presencia de una legión de asaltantes que se señalan como civilizados y cultos. Este es el cognomento que se usa para darle acto de beneficio, acto de nombre a esta empresa invasora y criminal. En cuarto lugar decimos, el tal descubrimiento es, en consecuencia, un holocausto, acto de miseria y profunda crueldad que deja huella perenne en un hábitat. Por esto, la sociedad inicial que pobló estas tierras, que logra sobrevivir a la avalancha destructora y criminal del europeo, es aventada a una condición de esclavitud inferior, dependiente, descubierto, que todavía perdura. Es decir, el invasor, con su fuerza, con su poder, con su potencia criminal, produciendo uno de los primeros grandes holocaustos de la humanidad, el gran genocidio, la gran masacre, logra aplastar, liquidar, exterminar ese hábitat encabezado por esos hombres originarios que poblaban este territorio americano. Y en consecuencia crea un Estado esclavista, criminal, en el cual la exacción es su tarea principal. Esta condición de ese Estado criminal, de ese Estado masacrador, como dijimos al comienzo, llega hasta este 15 de octubre del 2018. 526 años de masacre. Quinto, es la acción violenta de los invasores que asumen el mote de descubridores, conquistadores y colonizadores contra los débiles, contra los descubiertos o inferiores. Para ellos, gente
mejor, animalidad, sin cultura, sin civilización, sin religión y por tanto objetos a convertir en esclavos. Esto fue lo que hicieron. Una realidad que en ese territorio de rebatiña y saqueo permanente, como antes otros en el planeta, sirvió y sigue sirviendo para hacer un claro deslinde entre descubridores y descubiertos, usurpadores y sometidos. La acción violenta, base de un Estado que dice hacer, adelantar un tal descubrimiento, luego una suave conquista para concluir en una colonización. Es como que si fuera una empresa pacífica, necesaria, útil, que abona simplemente a la condición humana. Esa es la presentación. La realidad es todo lo contrario. Abona hacia la destrucción, hacia el crimen, el holocausto. Bien, esto hace posible que haya nacido la distinción entre descubridores, señores, propietarios, dueños, y los supuestamente inferiores, aplastados, inferiores, subordinados, que son los simplemente descubiertos. De eso seguiremos hablando. 6. Y este es un genocidio que hoy se sigue extendiendo. Ya son 526 años de vivencia de una acción masacradora que ha pagado y paga los mejores dividendos. Los llamados descubridores cumplieron el cometido de contribuir como el que más con perlas y metales preciosos a la acumulación originaria de la empresa invasora. Las ganancias, la riqueza en perlas, en oro, trasladadas al imperio español, a la Europa invasora, son de alta significación y son base y fundamento en la acumulación originaria del capital. 7. En la actualidad, a más de 5 siglos de ignominia, seguimos enredados al tratar de adecuar una realidad funesta a un lenguaje que la recubre y disimula. Es la repetición de la tesis y el lenguaje impuesto por el invasor. Aceptamos que somos descubiertos y por tanto inferiores, supeditados, creados o inventados por el europeo. Señores, sí, se nos impuso no solamente la condición de descubiertos, de inferiores, de animalidad, sino que se señaló que somos el producto del invento, la creación del europeo. Es decir, aquí no había existencia humana y en consecuencia ellos nos crearon e inventaron como continente. Dependemos de ellos hasta como gente. Y sacan a relucir en forma permanente que hablamos español. Español. Es decir, que en buen sentido somos españoles, no originarios ni americanos. Porque el exterminio, con el exterminio, también se arrancó el lenguaje de los originarios. Y por mucho que los sobrevivientes originarios quisieron o han querido, algunos todavía,
mantener o conservar aquellas lenguas, la avalancha descubricionista ha acabado con esa posibilidad. 7. Ahí también hay que señalar en el lenguaje que los propios americanos, los propios originarios o descendientes de originarios, en su mayor parte, y como decía al comienzo, han aceptado la condición de descubiertos, de inferior, de inventado. Es decir, la conciencia impuesta por el invasor. Conciencia impuesta por el invasor. Se ha aceptado y se ha llevado al interior de cada quien. Y señores, hasta académicos, políticos, sin conciencia histórica, se sienten hechura, formación, producto del invasor. Es decir, son 526 años dependiendo. De modo que no pensemos ni someramente en eso que se llama libertad. 7. En la actualidad, 8. Aceptamos el deber de celebrar el 12 de octubre como el inicio o nacimiento de la sociedad americana. De este modo se impone la creencia de que somos una sociedad de 5 siglos y no milenaria, porque el tiempo originario se tiende a borrar para que nuestro único registro sea que corresponde a la sociedad impuesta, es decir, 526 años. 9. Un tiempo de maldades, penas y dolores al que los dueños y señores de la propiedad, el capital y el pensamiento venden como el mayor beneficio y gloria para una comunidad que pudo integrar sus sobrevivientes a la gente culta y civilizada procedente de Europa. Por ello se impone celebrar el Día de la Hispanidad para poner de manifiesto el contento con el cruce de razas. 10. En general, esto quedó como Día de la Raza, sin expresar que la superior, los blancos descendientes del invasor, comenzó a utilizar para su disfrute y ganancias la raza inferior o descubierta. De allí que a la hora de tratar de reivindicar a estos inferiores, en la actualidad se promueve el cognomento de Día de la Resistencia Indígena. Se le sigue el juego de este modo a quienes tocan las formas y no los contenidos. Es decir, el invasor, dentro de su imposición de criterios y lenguaje, puso poder en un momento determinado que al lado del fenómeno general, que es el descubrimiento o su descubrimiento, invasión de América, está el Día de la Hispanidad. Porque simplemente Latinoamérica es hispana. Insisto, creación e invento de ellos. Y además es el día, ese 12 de octubre, en que se crea una raza nueva, distinta a la animalidad existente. De modo pues que en el mejor de los casos hay un cruce de razas o un mestizaje, cognomento que se va a aplicar posteriormente, mestizaje, para decir que lo característico del americano es el mestizaje, es decir, la unidad de ese europeo
con el indio, el llamado indio, y el negro. Se dice que es algo peculiar, algo realmente condición básica del latinoamericano, esto del mestizaje. Y a esto hay que preguntar, ¿en cuál lugar del mundo, en qué continente ha existido grupos étnicos puros? Habrá que creer en aquello de la raza pura celebrada por Hitler, o habrá que señalar que toda la humanidad, la llamada humanidad, es el producto de mezcla de grupos étnicos. Y hablamos de grupos étnicos porque no vamos a hablar de raza, porque la única raza existente, como señaló la ONU desde 1956, la única raza existente es la raza humana. Sus componentes son grupos étnicos. En este sentido digo que el problema no es una denominación ni una fecha, sino de un proceso que tiene el signo de denominación explotación que ha determinado esta historia hasta el presente. Estamos ante una invasión de 526 años que ha adquirido todos los ropajes: civilizadora, independentista, republicana, dictatorial, democrática y revolucionaria. Eso significa que los dueños y gobernantes republicanos de ayer, como los revolucionarios de hoy, asumen los fundamentos y ventajas de los descubridores. Son descendientes de los descubridores. Son la misma condición, la misma conciencia, la misma actuación, aliados todos al mismo crimen, la misma destrucción, la misma supuesta civilización y cultura. No hay rompimiento histórico, hay continuidad en 526 años. De allí que, por ejemplo, esto que se llama revolución, a la hora de plantearse el día 12 de octubre, no asuma, por ejemplo, el proyecto de los no descubiertos, sino que se vaya simplemente al día, que significa Día de la Raza, o Día de la Hispanidad, o Día del Descubrimiento, y van al otro signo. El otro signo es Día de la Resistencia Indígena. Señalan un día, pero no califican el proceso. No es esto lo que les interesa el proceso, les interesa el día. Y ante esto, señores, el punto 12 señala, y ante este planteamiento de la mayor perversión y falsificación en el que prevalecen los viejos criterios e intereses dominantes, se levanta la tesis de los no descubiertos. Una conciencia y una condición diferentes, portadora del mensaje de la historia que parte de la acción y pensamiento de quienes hasta ahora se han tenido por descubiertos e inferiores. Es lo que vemos en el tercer y último punto: el proyecto, contenido y producción de los no descubiertos. Avancemos entonces en la explicación. Tocamos en consecuencia qué es concretamente el proyecto de los no descubiertos. Los no descubiertos levantan voz y acción para hacer saber de su disposición a emprender la historia que pone la permanencia y consagración de la vida humana de todos como un estadio que correspondería a una verdadera humanidad en la que la violencia, atropello, vejamen, pisoteo del otro no tenga cabida. Una sociedad sin descubridores ni descubiertos, superiores e inferiores. Es decir, los no descubiertos apuntan
hacia una nueva y verdadera historia, que no parta de la base de esa mentira histórica de que fuimos descubiertos, de que nos crearon hace 526 años, de que antes solo había animalidad. Los no descubiertos pretenden crear una condición distinta, apuntar hacia la búsqueda de una auténtica, verdadera humanidad. Apuntan hacia la confrontación, enfrentamiento a un estado de propiedad, entendida esta en este caso como estado de la maldad, dispuesto siempre a pisotear al débil, al supuesto inferior, al descubierto. Se pretende en consecuencia apuntar hacia una sociedad sin descubridores ni descubiertos. 14. Este proyecto conduce al planteamiento de la historia hecha y escrita hasta ahora bajo las premisas del asalto, la acumulación, la negación del otro, la hegemonía y la preponderancia de quienes se afilian a la instancia dominante que tiene como meta adueñarse del Estado como máxima instancia de dominación. Lo dicho, enfrentar a esa máxima instancia de la dominación. Vale una instancia organizativa, necesaria una instancia organizativa, pero no para distinguir entre descubridores y descubiertos, superiores e inferiores. 15. Por esto insistimos en que es necesario avanzar hacia un pensamiento-acción que supere las inmensas barreras de una historia ejercida, interpretada y escrita por los dominadores, descubridores de todos los tiempos. Indispensable que a una nueva realidad corresponda otra reflexión, otro pensamiento, otra forma de explicar los procesos, una interpretación para una historia nueva, distinta, capaz de apuntar hacia otra realidad, hacia la construcción de otro destino. Hasta hoy, las teorías han servido para renombrar la violencia, dominación de una minoría contra una mayoría. Un desafío que se llegó a ver como un objetivo del marxismo revolución, pero la realidad mostró que constituye uno de los mayores fraudes de la historia. En efecto, uno de los mayores fraudes de la historia es esto de lo que se ha llamado revolución. Comenzando con el marxismo revolución, que desde 1917, por no decir desde la Comuna de París, está empujando un proyecto revolucionario para crear lo que en principio se pudo haber pensado como un hombre no sujeto al esquema descubricionista, pero sin embargo el fracaso ha sido rotundo. Porque si analogamos ese proyecto supuestamente revolucionario, marxista revolucionario, a un proyecto de los no descubiertos, conseguimos con que el Estado creado por ese proyecto socialista, marxista revolucionario, no ha trascendido la realidad de débiles y fuertes, que en nuestro lenguaje es descubridores y descubiertos. En ese socialismo siguen predominando
los descubridores, como en todos los proyectos que conocemos en esta llamada humanidad. Por ello, la necesidad de plantearse un nuevo pensamiento que incida en una historia escrita con nuevos criterios, a propósito de nuevos proyectos, de nuevas búsquedas, hasta de nuevos sueños. 16. Y aquel mapa que comenzó a surgir desde 1917 de un mundo dividido entre la esperanza socialista y el dominio del capitalismo solo sirvió para el desarrollo mayor de un proyecto de dominación mundial que se ejerció mediante continuadas invasiones que hoy gozan de la mejor salud. Ese socialismo de 1917 ha cometido muchísimas invasiones armadas y supuestamente pacíficas. Y siguen invadiendo. Seguramente con el mismo propósito que invaden los capitalistas abiertamente señalados. 17. La vigencia absoluta del capital global se impuso para hacer tabla rasa con las ideologías e imponer un dominio absoluto de un sector cada vez más minoritario sobre unas mayorías prescindibles que son objeto, como en 1492, de la más atroz violencia ejercida sin pudor ni límites. Es decir, hoy día tenemos las minorías en cualquier proyecto socialista, capitalista, cualquier proyecto primermundista o tercermundista, cualquier proyecto en el orden global, es para que los mismos descubridores, las mismas élites, los mismos pequeños pero inmensos intereses para el aplastamiento económico y social sean los hegemones, sean los grandes poderes. Y hoy todo el Estado tiene que ver simplemente con la necesidad de aplastar las mayorías a nivel mundial. 18. Una global explotación que sin límites ideológicos o políticos, religiosos o grupales, se convirtió en el mundo actual en el gran frente hegemónico que todo lo tiene y puede. Es esta la máxima expresión de los descubridores que fijan su partida de nacimiento el 12 de octubre de 1492. El 12 de octubre del 92 comienza la idea expansionista de una idea de imperio naciente hacia esto que se llama hoy Latinoamérica. Pues bien, la Rusia del 1917 inmediatamente se convirtió en centro de expansión y hoy se mantiene en la búsqueda de expansiones a pesar del fracaso de 1900, comenzado o concretado a partir del 1989. Pero es evidente que la idea expansionista china o rusa o norteamericana está unida a un debate importante a nivel de globalización, buscando cuál es la potencia que puede ligarse más con el factor explotación, en tanto poseedora de mayor nivel
de capital financiero. Porque la globalización no es otra cosa que el dominio mundial del capital financiero, la máxima expresión del capital financiero. Ese capital financiero que está por encima inclusive de esta idea de Estado, porque es un superestado financiero en su más alto nivel. Pues bien, este es el estado a que ha llegado eso que podríamos llamar en nuestra asimilación el estado que fue como el de los no descubiertos, llevado hoy a ese nivel de capital financiero mundial, donde los grandes estados ejercen hegemonía fundamental, ejercen la hegemonía de descubridores frente a todos los pequeños. Y eso tiene múltiples explicaciones que podríamos ver luego en la discusión. 19. Y conste que los no descubiertos no se detienen hoy en cuestiones subordinadas. Se plantean ir a la raíz del proceso y no a manifestaciones aisladas. Por ello se elude el tema del nombre de los días o las tesis sin base y fundamento, como la que se refiere a América Latina como un subcontinente mestizo, mezcla de europeos, indios y negros. Y se ha dado este rasgo como el fundamental para la respectiva identidad. 20. Pero ¿dónde no ha habido cruce de grupos étnicos? ¿Cuál es la sociedad de un único grupo étnico? Se estaría entonces tras la búsqueda de algo igual o parecido a aquello de la raza pura. No es precisamente la procedencia étnica lo que determina las condiciones de una sociedad. Lo decisorio tiene que ver con el proceso de posesión, de ganancia, de extracción. Los invasores son dominantes no por su definición étnica, sino por su condición de invasores, asaltantes y criminales, siempre dispuestos para avanzar en el camino de la acumulación. 21. Igual señalamiento hay que hacer respecto al empeño racista de vender una parte de Latinoamérica como diferentes, vender una parte de los latinoamericanos como diferentes, y se supone que libres de maldad por su procedencia y condición de afrodescendientes. Si se dice, por una parte, que predomina el mestizaje, es porque el hábitat fue determinado, como en todo el mundo, por varios grupos étnicos. Y si es así, ¿cómo llegar luego a la tesis de que hay una parte de los habitantes de este subcontinente que solo proceden de la negritud africana y que por ello han de llamarse afrodescendientes? Es allí el gran absurdo, muy en boga hoy en esta llamada revolución bolivariana. Por una parte, señalando el mestizaje como cuestión determinante para que se sepa que somos la mezcla de europeos en supuestos indios y negros. Y por otra parte, que hay afrodescendientes mezclados con el negro y otros que no son afrodescendientes. Es decir, aquí hay una señal de contradicción, por supuesto, enteramente racista. Entendiendo que el racismo no es únicamente la expresión del desprecio del blanco por el negro, sino que también hay el otro signo, el desprecio del negro por el blanco. 22. Y mientras los descubiertos se hunden en sus propias menudencias y contradicciones, la global explotación avanza hasta el punto de dominar de la manera más expedita y destructora.
Por ello, el mundo actual sigue en manos de los descubridores de toda etnia, peso y significado político, social y económico. En manos de los invasores descubridores, en manos de los globalizadores, como máxima expresión del capital financiero, está el destino de nuestros desgraciados hemisferios. Y concluimos. ¿Cuándo y cómo llegará el fin de esta historia de destrucción? ¿Cuándo y cómo aparecerá la historia de una verdadera humanidad? ¿Cuándo y cómo dejará de ocupar la violencia el puesto decisorio en la historia de la prehumanidad que somos? Esto es fundamental. Hasta ahora, en estos 526 años para Latinoamérica, en estos milenios de propiedad para el mundo restante, todo apunta simplemente hacia algo que se llama el dominio de esas minorías. Una historia en consecuencia que nada o muy poco tiene que ver con humanidad, comprensión, intercambio, interrelación, beneficio, solidaridad, compartir, entrega. No. Esta humanidad, esta llamada humanidad, ha vivido, ha sobrevivido simplemente bajo los efectos de la ganancia, la acumulación, la destrucción, el crimen, el holocausto, la búsqueda de la hegemonía, dispuesta siempre a aplastar, a vencer, a tomar, a exterminar. Estamos hablando de humanidad. Puede hablarse en consecuencia de una historia escrita sobre una humanidad. Se ha escrito la historia de la destrucción de eso que llamamos humanidad. ¿No será ya hora de que pensemos cuál es nuestra real condición? Humanos destructores, a partir de la aplicación de la violencia, del Estado violento y de todas las demás miserias dispuestas a acabar con el otro. ¿Cuándo aparecerá la verdadera historia de la auténtica humanidad? Preguntas. Seguiremos en otro momento.